Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Judith, capítulo 13. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse y Bagoa cerró la tienda por el exterior, después de haber apartado de la presencia de su señor a los que todavía quedaban, y todos se fueron a dormir, fatigados por el exceso de bebida. Quedaron en la tienda tan solo Judith y Holofernes, desplomados sobre su lecho y rezumando vino. Judith había mandado a su sierva que se quedara fuera de su dormitorio y esperase a que saliera, como los demás días, porque en efecto ella había dicho que saldría para hacer su oración, y en este mismo sentido había hablado a Bagoas. Todos se habían retirado. Nadie, ni grande ni pequeño, quedó en el dormitorio. Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo en su corazón: «Oh Señor, Dios de toda fuerza, pon los ojos en esta hora a la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén. Es la ocasión de esforzarse por tu heredad y hacer que mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros». Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes. Tomó de allí su cimitarra y, acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: «Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento». Y con todas sus fuerzas le descargó 2 golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho. Arrancó las colgaduras de las columnas y, saliendo, entregó la cabeza de Holofernes a su sierva, que la metió en la alforja de las provisiones. Luego salieron las 2 juntas a hacer oración, como de ordinario. Atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron ante las puertas de la ciudad. Judith gritó desde lejos a los centinelas de las puertas: «Abrid, abrid la puerta. El Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy mismo». Cuando los hombres de la ciudad oyeron su voz, se apresuraron a bajar a la puerta y llamaron a los ancianos. Acudieron todos corriendo, desde el más grande al más chico, porque no tenían esperanza de que ella volviera. Abrieron pues la puerta, la recibieron y encendieron una hoguera para que se pudiera ver. Hicieron corro en torno a ellas. Judith con fuerte voz les dijo: «Alabad a Dios, alabadle, alabad a Dios, que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano». Y sacando de la alforja la cabeza, se la mostró diciéndoles: «Mirad la cabeza de Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, y mirad las colgaduras bajo las cuales se acostaba en sus borracheras. El Señor le ha herido por mano de mujer. Vive el Señor, el que me ha guardado en el camino que emprendí, que fue seducido para perdición suya por mi rostro, pero no ha cometido ningún pecado que manche o me deshonre». Todo el pueblo quedó lleno de estupor y postrándose adoraron a Dios y dijeron a una: «Bendito seas Dios nuestro, que has aniquilado el día de hoy a los enemigos de tu pueblo». Osías dijo a Judith:
Bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea Dios el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda para exaltación perpetua el ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Detuviste nuestra ruina, procediendo rectamente ante nuestro Dios. Todo el pueblo respondió: Amén, amén. Capítulo 14. Judith les dijo: Escuchadme, hermanos, tomad esta cabeza y colgadle en el saliente de nuestras murallas. Y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñaréis cada uno vuestras armas y saldréis fuera de la ciudad, todos los hombres capaces. Que se ponga uno al frente, como si intentarais bajar a la llanura, contra la avanzada de los asirios, pero no bajéis. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército de Asiria. Correrán a la tienda de Holofernes, pero al no dar con él, quedarán aterrorizados y huirán ante vosotros. Entonces vosotros y todos los habitantes del territorio de Israel saldréis en su persecución y los abatiréis en la retirada. Pero antes, traed aquí a Ahior el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba la casa de Israel, al que le envió a nosotros como destinado a la muerte. Hicieron pues venir a Ahior desde la casa de Osías. Al llegar y ver que uno de los hombres de la asamblea del pueblo tenía en la mano la cabeza de Holofernes, cayó al suelo desvanecido. Cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y dijo: Bendita sea en todas las tiendas de Judá y en todas las naciones que, cuando oigan pronunciar tu nombre, se sentirán turbadas. Y ahora, cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judith le contó en medio del pueblo todo cuanto había hecho, desde que salió hasta el momento en que les estaba hablando. Cuando hubo acabado su relato, todo el pueblo lanzó grandes aclamaciones y en toda la ciudad resonaron los gritos de alegría. Ahior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente, se hizo circuncidar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron, por grupos, hacia las subidas. Al ver los asirios, comunicaron la novedad a sus oficiales, y esto la fueron comunicando a sus estrategas y comandantes y a todos sus jefes, hasta llegar a la tienda de Holofernes. Dijeron pues a su intendente general: Despierta nuestro señor, porque esos esclavos tienen la osadía de bajar a combatir contra nosotros para hacerse exterminar completamente. Entró pues Bagoas y dio palmadas ante la cortina de la tienda, porque suponía que Holofernes estaba durmiendo con Judith. Como nadie respondía, apartó la cortina, entró en el dormitorio y lo encontró tendido sobre el umbral, muerto y decapitado. Dio entonces una gran voz, con gemido y llanto y fuertes alaridos, al tiempo que rasgaba sus vestiduras. Entró luego en la tienda que se había aposentado Judith y al no verla, se precipitó hacia la tropa gritando: Esas esclavas eran unas pérfidas.
Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Mirad a Holofernes, derribado en tierra y decapitado. Cuando los jefes del ejército asirio oyeron estas palabras, su ánimo quedó turbado hasta el extremo. Rasgaron sus túnicas y lanzaron grandes gritos y voces por todo el campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 25, versículo 15 al 28. La paciencia persuade al gobernante, una lengua suave quebranta los huesos. Si encuentras miel, come lo necesario, no sea que te empalagues y la vomites. No entres a menudo en casa del vecino, no sea que se harte y te aborrezca. Maza, espada y flecha aguda, quien declara en falso contra su prójimo. Diente picado y pie vacilante, confiar en traidores en momentos de apuro. Vinagre en la herida y desnudez en día frío, es cantarle coplas a un corazón triste. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así lo pondrás colorado, y Yahvé te recompensará. El viento del norte trae la lluvia, lengua embustera, rostros airados. Mejor es vivir en rincón de azotea que en amplia mansión con mujer pendenciera. Agua fresca en garganta sedienta es la buena noticia de tierras lejanas. Fuente turbia y manantial revuelto, el justo que flaquea ante el malvado. No es bueno comer mucha miel, ni empacharse de gloria. Ciudad abierta y sin muralla, el hombre que no sabe dominarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 7, 13 y siguientes. Luego, ¿se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena, para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Importancia actual de la ley. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, venido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé, yo, que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me compadezco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?
Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas no con la carne a la ley del pecado. La vida del creyente en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden, así, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Hijos de Dios, gracias al Espíritu. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 221. La valentía de Judith salva a su pueblo. Habría sido fácil encogerse de miedo respecto del poderoso ejército del enemigo, huir o incluso ser un traidor. Pero Judith permanece fiel al Señor. Cuando recibe una oportunidad para estar a solas con Holofernes, ella intrépidamente toma su espada y le corta la cabeza. Ella podría haber sido descubierta en cualquier momento y matada, pero Judith arriesga su vida para salvar a su pueblo. Cuando regresa a la ciudad, se le dice a Judith, bendita seas tú de parte de Dios Altísimo, hija,
por encima de todas las mujeres de la tierra. Judith aplasta la cabeza del enemigo de Israel, y así es denominada bendita tú entre las mujeres. Un título profético que Isabel le dará a María en la visitación. Las noticias de la victoria de Judith deben haber sido como agua fresca en garganta reseca. Jesús también ganó una victoria, pero sobre un enemigo mucho mayor. Él nos libró del poder del pecado y de la muerte, para que podamos tener vida en su Espíritu. Somos, por tanto, capaces de no caminar según la carne, sino según el Espíritu. Por el poder del Espíritu Santo podemos vivir la victoria sobre el pecado y la tentación, al igual que Judith venció a Holofernes. Como Judith, María es llamada bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué crees que a María se le da este título?